Bueno, Y así, dando ya, sí. ya con el tiempo, entonces, Dianita, hagamos la presentación de la doctora María Cristina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por estar acá. Hago la presentación de la doctora María Cristina Echeverry, que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es doctora en Ciencias de la Producción Vegetal, Universidad de Pisa, Italia. Es una ingeniera en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el Ecuador, y es una socia fundadora de la empresa spin-off de la Universidad de Pisa, que se llama, la empresa se llama Biological Tools for Mediterranean Agriculture, que se dedica a hacer la valorización de los residuos, ahí me corrige María Cristina, que vienen de las olivas del cultivo de aceitunas. Ella ya empezó a hacer este tipo de valorización utilizando residuos de café en nuestro hermano país del Ecuador. María Cristina ha participado en proyectos de cooperación científica realizados entre los gobiernos de Italia y Ecuador para el estudio fitoquímico de especies andinas endémicas del Ecuador, así como también ha trabajado en proyectos de investigación para la valorización de residuos agroindustriales. Es actualmente docente de la Universidad Tecnológica del Norte del Ecuador, dictando las cátedras de microbiología, microbiología de alimentos y biotecnología microbiana. Bueno, yo creo que esto, digamos, nos da un panorama de la experiencia que ha tenido María Cristina y del enorme, pues, aporte que nos puede dar. Muchas gracias a la gente, a todos los que están conectados en este momento. Les recuerdo el objetivo, pues, de esta charla se hace dentro del Global Festival. El Global Festival es una iniciativa institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la que, digamos, que traemos a países invitados, y este año el país invitado es el Ecuador. Entonces, María Cristina, es un gusto, pues, para nosotros enorme tenerte hoy con nosotros, y estamos muy expectantes de la presentación, María Cristina. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Gracias a todas las personas que se han unido a este encuentro. Voy a compartir mi pantalla, pues, para poder iniciar. ¿Me confirman si ya la pueden ver? Sí, profe, ya la estamos viendo. Ok, vamos a ver. Listo. Pues bueno, como les contaba anteriormente, yo les he traído para conversar en esta webinar un tema que se basa en la producción de compost verde supresores de fitopatógenos. Yo les voy a contar un poco la experiencia. No he incluido muchos datos técnicos debido a que quiero un poco resaltar la importancia de este tipo de trabajos, justamente también para afrontar este tipo de emergencias como las que estamos viviendo hoy en día. Okay. Antes de empezar, perdón. Antes de empezar con mi exposición, bueno, yo quisiera contarles un poco las características de estos residuos industriales. ¿Y por qué es importante que reciban un tratamiento biológico antes de que estos sean eliminados directamente al ambiente? Bueno, los residuos agroindustriales se caracterizan principalmente por tener un alto contenido de carbono y otros nutrientes. Se producen en grandes cantidades. Generalmente son estacionales. Esto quiere decir que se van a acumular en mayor cantidad en el periodo que corresponde a la cosecha y al procesamiento de este tipo de cultivos.
Generan problemas ambientales. Muchas veces pensamos que como son productos orgánicos, estos no van a tener un impacto negativo en el ambiente y pues no es así. Tenemos contaminación de los recursos hídricos y del mismo suelo. Ya les voy a explicar el motivo posteriormente. Y también generalmente no poseen un valor comercial. Muy pocos de estos residuos son realmente valorados en una industria biotecnológica. Entonces, lo que nosotros queremos con este trabajo es encontrar una valorización en la agricultura. Se podría también valorizar a nivel industrial, por ejemplo, obteniendo cafeína, aminoácidos, pero para nuestra realidad o la realidad donde estos residuos son producidos son alternativas demasiado costosas. Entonces, la más fácil y la que más puede ayudar a estas personas a tener un ingreso extra y a mejorar sus cultivos es precisamente el compostaje. Bueno, ¿por qué es tan importante que estos residuos se reciclen en la agricultura? Nosotros pretendemos devolver en parte los nutrientes que han sido extraídos por la agricultura intensiva. Nosotros sembramos, cosechamos, pero muy pocos de estos residuos regresan otra vez al suelo. El suelo es un recurso natural no renovable y sin él la vida no existiría, es decir, es tan valioso como el agua. Y muchas veces no lo valoramos. ¿Por qué? Porque somos países muy ricos en biodiversidad y pensamos que siempre vamos a ser así. Y estamos muy lejos de eso. El monocultivo, la agricultura intensiva está empobreciendo nuestros suelos. Y tomando conciencia con esta pandemia mundial que nos ha tocado vivir, pienso que todos hemos valorizado lo importante que sería tener una pequeña huerta en la casa. Los que ya la tienen se sienten bendecidos y pues es precisamente porque nosotros necesitamos alimentarnos, y no solo nosotros, sino que esto sea sustentable para que nuestros hijos, nuestros nietos también puedan contar con este recurso, así como lo hemos disfrutado nosotros. ¿De qué se trata el compostaje? Yo al inicio cuento con una materia orgánica, tengo que representa todos los residuos que yo estoy eliminando. El proceso de compostaje es un proceso aeróbico, es decir, que yo necesito de oxígeno y también de una humedad adecuada. Durante este proceso se va a producir una transformación que está dirigida por microorganismos. Es decir, los mismos microorganismos que están en estos residuos son los encargados de degradar esta materia orgánica. Me van a decir, eso sucede naturalmente. ¿Por qué se habla de compostaje? Porque precisamente se habla de compostaje cuando nosotros mantenemos condiciones controladas de humedad, de temperatura, de pH y también la relación carbono-nitrógeno de estos nutrientes. Si es que nosotros no controlamos estas condiciones, posiblemente los residuos después de 2 años estén degradados o parcialmente degradados, y pues con el compostaje se estima que no podría durar más de 90 días. Es decir, con este proceso queremos acelerar el proceso de degradación. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener humus, que es una materia orgánica estable, libre de patógenos, de semillas también que pueden estar dentro de los residuos que yo boto y que tal vez no sean deseables. Y pues esta materia, esta estabilidad significa que los nutrientes se han concentrado y que lentamente van a ser liberados para asegurarnos una sustentabilidad. Bueno, aquí tenemos unas imágenes. El proyecto Café, como bueno, ya les conté anteriormente, empezamos a trabajarlo en el sector de las golondrinas y también en el Valle de Intac. Estamos muy cerca a Colombia también, y estos pequeños agricultores se dedican al cultivo del café, pero de una manera familiar. Muchos de ellos todavía cuentan con cultivos agroforestales, y el problema que enfrentan pues es precisamente un desconocimiento de la gestión. Entonces ahí unimos la universidad con una realidad social para tratar de impulsar la parte económica. Ya,
En el caso particular del café, estos residuos tienen una degradación lenta. En estas fotografías que yo les he puesto, se puede ver el residuo del café inicial y la siguiente foto, la que está en color oscuro, es el mismo residuo después de 2 años de estar en el ambiente. Es decir, como ustedes pueden ver, ha habido una degradación, pero todavía se reconocen los elementos iniciales. Nosotros hablamos de compostaje cuando yo ya no podría reconocer ni siquiera de qué es el compost, sino que se vuelve un sustrato como tierra que ya no es reconocible. Ya, el problema de los residuos del café es que tiene un alto contenido de polifenoles y cafeína que son antimicrobianos. Habíamos hablado que el compostaje es un proceso microbiano y pues si están presentes en altas concentraciones estos componentes, muy pocos microorganismos van a estar activos o van a poder actuar y atacar esta matriz orgánica, entonces el proceso de degradación será muy lento. Además, se ha encontrado un alto contenido de lignina que corresponde a la semilla en sí del café, de granos que tal vez no fueron apreciados y son desechados en el ambiente. Y cuando se elimina directamente en el suelo, como estos residuos tienen estos componentes como lignina y cafeína y además un alto contenido de carbono, el efecto que uno esperaría que sería nutrir al suelo produce todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están presentes en el suelo van a intentar degradar esta materia orgánica alta en carbono y van a usar el poco nitrógeno disponible que está en el suelo para las plantas. Es decir, vamos a obtener, en vez de fertilizar, estamos haciendo todo lo contrario. Además, existen otros problemas ambientales conectados con la eliminación directa, que es pues la presencia de malos olores, roedores y mosquitos, que también son vectores de enfermedades. Ya en el sector de las golondrinas, cuando nosotros pudimos visitar, en una de las fincas nos llamó la atención mucho es la imagen que yo les presento. Como ustedes pueden ver, tenemos una fuente hídrica y para un poco eliminar este problema de contaminación, las personas tienen la costumbre de poner estos residuos en sacos de yute, cerrarlos, esperar mucho tiempo para que se degraden y después botarlos o eliminarlos en la naturaleza. Pero cuando ellos hacen este proceso no es una degradación, es decir, no se llegó a una matriz estable como es el compost. Entonces vamos a tener los problemas el problema que les había explicado en un inicio, que los microorganismos van a atacar esta materia orgánica tomando del suelo el poco nitrógeno disponible que podría ser utilizado para el crecimiento vegetal. Entonces es importante tener una matriz orgánica estable y además libre de patógenos. Aquí nosotros no garantizamos nada. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos muestras de estos residuos pues para analizarlos en el laboratorio y tratar de identificar o aislar ciertos microorganismos que nos van a ayudar en el proceso. La carrera de biotecnología en el laboratorio de biotecnología aplicada y biotecnología vegetal de la Universidad Técnica del Norte, nosotros iniciamos con los chicos un proceso de bioprospección de microorganismos. ¿Qué buscamos con estos microorganismos? Que sean degradadores de polifenoles, cafeína y lignina, que son los compuestos más recalcitrantes, que sean termorresistentes, porque durante el compostaje existe una fase termófila que les voy a explicar posteriormente, que sean de interés para la agricultura. Hay muchos microorganismos que tienen un efecto benéfico. Generalmente cuando escuchamos microorganismos lo asociamos o bacterias lo asociamos con enfermedades, pero debemos decir que hay más microorganismos benéficos que patógenos. Que sean biocompatibles entre ellos es una característica que nosotros buscamos para ver la posibilidad de formular un inóculo altamente específico que nos ayude a acelerar el proceso de degradación
y que no presenten riesgos para animales ni seres humanos. Ya, este trabajo de bioprospección nosotros lo realizamos con nuestros estudiantes. Hemos creado muchas veces proyectos integradores en los cuales los chicos van al campo, toman una muestra, miran qué hay en esta muestra, qué biodiversidad, miran para qué puede servir esta biodiversidad y pues dependiendo de eso una posible aplicación biotecnológica que nos pueda dar un producto de valor agregado. ¿Cuál es el plus que nosotros queremos darle a nuestro compost? De aquí hemos hablado de un compost como se conoce de manera común. Se degrada la materia orgánica y yo obtengo humus. Pero ¿cuál es el plus que nosotros le hemos querido dar? Y de esto se trata, esta supresividad de fitopatógenos que yo les he presentado en el título de esta charla, de esta ponencia. ¿De qué se trata la supresividad? De que existe, se conoce como supresivo, inclusive muchos suelos, y de hecho los compost lo son. Se conoce que son supresivos cuando existe una especie vegetal susceptible a un patógeno, es decir, yo tengo una planta, tengo un patógeno, una población elevada de patógenos que atacan a mi especie vegetal, pero sin embargo no se evidencian síntomas de enfermedad o los síntomas que se presentan son muy leves. Estas fotografías son de un ensayo que realizamos con las olivas, en donde inoculamos un patógeno a plantas de tomate, colocamos el compost y en el control pues colocamos el mismo patógeno pero sin nuestro compost. Y las diferencias fueron realmente a nivel de invernadero muy satisfactorias. Ya, ¿cuál es el rol de los microorganismos en la defensa de las plantas o por qué existen estos microorganismos conocidos como plant protector? Ya, en el suelo, en la rizósfera, que es la porción de suelo que está en contacto directo con la raíz, existe una población elevadísima de microorganismos. Las raíces producen exudados radicales que proporcionan carbono a estos microorganismos y a su vez los microorganismos facilitan la movilidad de nutrientes, la fijación de nitrógeno, solubilización de fósforo, entre otros, que proporcionan a la planta. Es decir, viven en una comunidad, en una simbiosis, en un equipo y les permite tanto a los microorganismos como a la planta sobrevivir y adaptarse mejor al medio donde se encuentran. Muchos de estos microorganismos, ante la presencia de un patógeno, activan a la planta. Nosotros, por ejemplo, en esta situación de pandemia, se presentó esta situación y estamos encerrados en la casa y con mascarilla. Las plantas no pueden correr, no se pueden mover. Si en el caso nosotros nos enfermaríamos de COVID-19, enseguida se activa nuestro sistema inmune y comienza a formar anticuerpos. En el caso de las plantas no tienen un sistema inmune como tal, pero sí tienen un metabolismo altamente desarrollado que les permite, con una señal emitida de un microorganismo, activar su metabolismo para producir ciertas sustancias que van a inhibir a los predadores o patógenos. Además, los microorganismos, por su parte, al colonizar la raíz, evitan que otros microorganismos no benéficos o patógenos colonicen la raíz. Es decir, hay una inhibición por competencia, tanto de espacio como de nutrientes, y pues muchos de estos microorganismos también producen metabolitos como antibióticos que van a inhibir el crecimiento de patógenos. De esta manera, lo que nosotros conseguimos son plantas mucho más robustas y de mejor salud. Sí, la microbiología del suelo con la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes químicos va disminuyendo, pues también va disminuyendo la capacidad de respuesta de nuestras plantas. Volviendo al tema de compostaje, aquí nosotros podemos ver la dinámica de los microorganismos en las diferentes fases del compostaje.
Cuando nosotros realizamos los cúmulos para realizar el compostaje, vamos a partir de una temperatura ambiental de unos 23 grados centígrados, más o menos en nuestro medio. Durante esta etapa, esta fase mesófila, tanto bacterias como levaduras van a degradar los compuestos que son más fáciles, como azúcares, ciertos lípidos, entre otros. Gracias al metabolismo de estos microorganismos durante esta primera fase mesófila, se produce un aumento de temperatura, es decir, con su metabolismo ellos liberan energía en forma de calor. Entonces nosotros iniciamos esta fase termófila. Durante esta fase termófila se degradan los compuestos que son más difíciles con la acción de otro tipo de microorganismos, ya no los que estaban en un inicio, pero sí otros más especializados como hongos y actinobacterias. Entonces, por eso yo les decía que para nosotros poder formular un inóculo, también observábamos y seleccionábamos aquellos microorganismos que resistan temperaturas superiores entre 40 y 60 grados centígrados. Durante esta fase termófila mueren patógenos y también se inactivan semillas que después podrían traer o perjudicar el sustrato. Entonces, esta fase que se conoce como fase de sanitización es muy importante. Cuando ya los compuestos orgánicos se agotan, o sea, ya cuando los nutrientes comienzan a agotarse, la temperatura desciende nuevamente. Y es aquí donde los microorganismos, otros microorganismos mesófilos van a colonizar completamente esta matriz orgánica. Y pues este microbioma es el que a nosotros nos interesa por su acción benéfica para el crecimiento de los microorganismos. Ya hemos tenido algunas experiencias, muchas veces es mejor inocular nuestros microorganismos al inicio, pero algunos microorganismos de interés ciertamente no resisten esa fase termófila. No resisten esta fase termófila. Entonces, muchas veces es necesario también una inoculación ya en la fase final del compostaje. Durante esta fase es muy importante la actividad de las actinobacterias del género Streptomyces, principalmente porque producen esta sustancia geosmina, que es la que le da el olor a tierra, el olor característico a bosque, que nosotros podemos ver. Entonces, prácticamente durante este proceso eliminamos toda la fitotoxicidad, eliminamos patógenos y llegamos a una matriz estable. ¿Qué significa estable? Que ya la temperatura no va a volver a subir. Prácticamente se ha degradado la parte más importante y se empiezan a formar las sustancias húmedas durante la maduración. ¿Qué aplicaciones nosotros damos a este tipo de sustratos? Ya, generalmente cuando nosotros hablamos de control biológico, ¿no es cierto? O de biofertilización o de bioestimulantes, prácticamente estamos hablando de un consorcio microbiano o de microorganismos seleccionados que tienen un rol importante, sea por la producción de hormonas vegetales, sea por su capacidad de inhibir patógenos o movilizar y solubilizar nutrientes. La manera más fácil o más común de aplicarle directamente al terreno es rociando el suelo o las plantas con este tipo de microorganismos. Ya en sistemas más sofisticados que también nosotros utilizamos en nuestro laboratorio ha sido la encapsulación de estos microorganismos con matrices de alignato, que prácticamente encapsulamos el consorcio microbiano y estos se distribuyen en el ambiente. Ya, el problema de este tipo de aplicaciones y siempre uno de los principales limitantes para que estos productos funcionen con la eficiencia que un agricultor espera
es que estos microorganismos puedan habituarse o acostumbrarse y sobrevivir en el medio natural. ¿Por qué sobrevivir? Porque se introducen en un, digamos, en un ambiente que está lleno de otros microorganismos y tienen que competir tanto por espacio como por nutrientes. Entonces, la eficiencia va a depender de la capacidad de estos microorganismos para acostumbrarse al medio donde están colocados. Ya, ¿qué pasa con el compost? El compost es una matriz natural, es decir, los microorganismos que nosotros introducimos están ya en un ambiente natural, han colonizado completamente las partículas de compost, formando nichos biológicos que de cierta manera los protegen el momento que estos son, digamos que son puestos en el ambiente. Ya. Esto ha funcionado muy bien, este tipo de productos en invernaderos, en plantas de maceta, en cantidades pequeñas. Ya cuando hablamos de campo, también se ha optado por, a partir de este compost, compactarlo y formar estos pequeños pellets, que son de mucho más fácil distribución directamente en el campo. Ya, entonces hemos visto que las matrices orgánicas, por experiencia, son los mejores vectores para poder introducir microorganismos para el control biológico. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías del trabajo que hemos realizado. Hemos hecho algunas visitas de campo, recolectado residuos en diferente estado de descomposición. Podemos ver aquí que tenemos los primeros ensayos que hicimos en cantidades pequeñas con los muchachos y los microorganismos que hemos ido probando poco a poco. No les tengo datos exactos de los resultados obtenidos. Les puedo decir que, bueno, los géneros que hemos seleccionado están dentro del género Bacillus, Trichoderma, Phanerochaete, Streptomyces, pues porque pensamos también publicar estos datos. Yo quisiera agradecer mucho la colaboración de todo el equipo del Proyecto Café, la Magíster Sani Ortega, Magíster Gabriel Chimbo, nuestros profesores y colegas de Italia, el profesor emérito Marco Nuti, doctor Stefano Bedini, estudiantes que ya se nos han graduado y que siguen participando del proyecto, el ingeniero Rodrigo Chiriboga, la ingeniera Evelyn Gómez y a todos los estudiantes que han participado activamente de este trabajo. Como yo les comentaba, pues hemos hecho este tipo de vinculación con la comunidad. Trabajamos directamente con la asociación Río Intac. Ellos tienen ya un pequeño laboratorio y la idea es pues poderles transmitir estos conocimientos y que ellos puedan aplicar a sus residuos. Hasta el momento tenemos buenos resultados. Hemos ya conseguido llegar a la fase termófila. Lamentablemente por esta pandemia los experimentos quedaron un poco abandonados, pero pensamos retomar más adelante. Yo quisiera invitarles, pues si tienen algunas preguntas o dudas sobre este proceso, pues estoy abierta para el diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Cristina. A ver, yo empiezo con una pregunta, mientras los integrantes del grupo se animan a preguntar. Este producto es un compostaje a partir de residuos agroindustriales. O sea, que está reemplazando los fertilizantes químicos. ¿O ese es el objetivo? Bueno. Digamos... Sí, por favor. Sí, entonces me pregunto si ya han hecho, digamos, estudios preliminares de cuánto sería, digamos, el ahorro para el agricultor al utilizar este tipo de abono orgánico. Ya, bueno, todavía no hemos llegado a esta fase.
Lo que sí te puedo decir es que hay una, digamos, una concepción un poco equivocada de estos productos. Lógicamente, cuando nosotros utilizamos un producto químico, el resultado es evidente el siguiente día. Aquí nosotros hablamos de que vamos a nutrir al suelo y fortalecer al suelo, no a la planta, que es muy diferente, digamos, de esta concepción. ¿Qué ventajas me trae? Que yo voy a tener un terreno fértil mucho más tiempo. Los tratamientos químicos van a disminuir la necesidad. Yo te puedo hablar del caso particular con las olivas, que se probó este compost en Valdaosta, donde producen manzanas. Y bueno, las manzanas tienen un problema muy grande. Estaban colocando aproximadamente 8 tratamientos químicos. Después del uso del compost, redujeron a 2. Ok. Ya, entonces no es un resultado así tan evidente, pero sí nos va a ayudar a conservar. Cuando nosotros por mucho tiempo utilizamos productos químicos, por ejemplo, fertilizamos con nitrógeno, el siguiente año necesitamos mayor cantidad. ¿Por qué? Porque los microorganismos, al encontrarse con el nitrógeno ya listo, por ejemplo, ya no empiezan a fijar nitrógeno, que es una función muy importante, sino que utilizan ese nitrógeno, igual las plantas. Y se produce un proceso de acidificación que disminuye la diversidad microbiana en el suelo. Entonces, ya cuando nosotros no queremos usar esos suelos, ya son pobres. Es decir, dependen de lo que nosotros le pongamos. Con este tratamiento, pues, de lo que se trata es de mantener un equilibrio y que, pues, no se vaya completamente del lado de los productos químicos, sino que mejor sea una producción mucho más sana. Ok. María Cristina, aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Entonces nos pregunta Roger Danilo, ¿cuál es la ventaja competitiva de usar compost con respecto a fertilizante químico? La ventaja competitiva es precisamente esa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un suelo que de por sí es rico en biodiversidad y en nutrientes. Vamos a conservar ese recurso. Si nosotros vemos en el tiempo, hay muchos terrenos agrícolas que han sido abandonados. ¿Por qué? Porque después al agricultor le sale mucho más caro sembrar ahí por la cantidad de fertilización que va a necesitar tener. El compost es una matriz que lentamente suelta los nutrientes y por eso aseguramos una mayor cantidad de vida útil del suelo como tal. Acá hay otra pregunta que la hace Sharon Gabriela. Dice, ¿cuáles son las limitaciones que se pueden dar durante el proceso? No sé si se refiere, Sharon, al proceso de producción o al proceso de aplicación. Ya. El proceso. Bueno, en el proceso de compostaje sí hay algunas limitaciones. Como yo les mostré el cuadro donde se ven las fases del compostaje, pues tenemos fases mesófilas y termófilas. Nosotros inoculamos en una matriz que ya de por sí es rica en otros microorganismos y viene el mismo problema. ¿Cómo yo aseguro que mis microorganismos van a competir o a poder colonizar esa matriz? ¿Ya? Entonces, cuando yo pongo un microorganismo en el ambiente, el éxito depende de que este microorganismo pueda reproducirse, pueda colonizar la matriz y pues producir su resultado. Ya, para esto se seleccionan o se hace un proceso en el laboratorio en el que se ve la afinidad que tiene por este sustrato. Nosotros cultivamos en medios, vemos, por ejemplo, en medios que tengan alto contenido de cafeína, entonces seleccionamos los microorganismos que pensamos que van a ser más competitivos en el proceso de degradación. Aquí viene una fase muy importante que es cómo yo sé que el microorganismo, por ejemplo, que va a tener este efecto de supresor de fitopatógenos que yo puse al inicio, se encuentra al final del compost. Y en esto nos han ayudado mucho las herramientas moleculares con marcadores específicos que van a buscar la cepa exacta que yo puse.
no otra cepa. Por ejemplo, si hablo de Bacillus subtilis, no de otro Bacillus subtilis, sino del que yo puse. Entonces, en esto sí hemos podido ver evidencias pues, de que han sobrevivido e incluso han participado del proceso de degradación. Ok. Aquí tenemos otra pregunta de Natalie Caterine. Dice, ¿con qué método analizan la biocompatibilidad de los microorganismos para seleccionar el inóculo específico? Ya, bueno, aquí tenemos resultados muy interesantes porque el proceso que generalmente se utiliza es cultivando a los dos microorganismos que yo quiero probar si son biocompatibles en un mismo lugar y analizar su crecimiento, si es que uno no ha crecido, si es que otro ha crecido más o cómo se comportan in vitro cuando viven en comunidad. Ya, sin embargo, generalmente se utilizan medios de cultivo de laboratorio. Entonces, muchas veces decimos, este es el microorganismo que funciona mejor o que tiene una dominancia con respecto al espacio y los nutrientes. ¿Por qué? Porque crece más y eso yo lo puedo determinar en el laboratorio. Pero cuando utilizamos un medio de cultivo muy similar a la matriz a la que vamos a aplicar, muchas veces el comportamiento es completamente el contrario. El microorganismo que pensábamos que no se iba a adaptar o que iba a ser un poco inhibido por cierta especie, es en cambio el que funciona mejor. Entonces, eso es una recomendación que sí yo les puedo decir de probar en la matriz en la cual va a crecer. ¿Por qué? Porque hay sustancias que favorecen mejor a uno o a otro microorganismo. Ok, María Cristina. Tenemos otra pregunta de Miguel Casallas. Dice, ¿han podido cuantificar qué cantidad de insumos químicos podrían reducirse? Más o menos como en la misma línea de la primera pregunta. Más o menos en un porcentaje nosotros estimamos que en un 60% sí. En un 60% sí se van en un inicio. Tomemos en cuenta que realizar realmente un inóculo exitoso nos toma mucho tiempo. A Italia le tomó 50 años estudiar este proceso. Yo me uní al equipo de investigación prácticamente en la fase final, pero detrás de eso hubo mucha investigación. Entonces nosotros estamos iniciando, es una línea, pero sí seleccionando y caracterizando estos microorganismos que pueden servir en el café como en otro residuo. Ahorita estamos fijados con el café. María Cristina, y hay una pregunta, me salta la duda, es... los inóculos, los microorganismos utilizados en los inóculos, ¿cómo se obtienen? Ya, nosotros obtenemos del mismo ambiente, es decir, como ustedes pueden ver en las fotografías, recolectamos esos residuos en diferentes estados de descomposición y depende qué es lo que yo quiero buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar degradadores de lignina, busco residuos de lignina que ya estén avanzados en un proceso de degradación. Inclusive tuvimos mucho éxito en Italia aislando del intestino de las termitas. Okay. Porque ¿cómo digieren esa lignina? Entonces hay que buscar en la naturaleza y la naturaleza tiene una respuesta para todo básicamente y ese es el gran trabajo que hace la bioprospección. Entonces toma tiempo, pero una vez que lo tienes sí puedes dar un valor agregado a ese producto. Es decir, que en vez de ser un desecho y un problema, estas personas, estas familias podrían también comercializar su compost o directamente utilizarlo para beneficio propio. Ok, muy interesante. Acá tenemos otra pregunta de Oscar Daniel. Dice, ¿cuáles análisis se realizan para determinar la composición de nutrientes, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio del compost? Bueno, existen muchos tipos de análisis. Depende, por ejemplo, de qué se quiere ver, nitrógeno orgánico. Son técnicas comunes que se hacen también en suelo, análisis químicos normales, tradicionales. Medimos la concentración
de todos los minerales. Eso directamente nosotros no hacemos en el laboratorio, pero en cualquier laboratorio de análisis físico-químico siguen el mismo procedimiento. Otra pregunta de Miguel Casallas dice, ¿han pensado alguna estrategia que permita acelerar el tiempo del proceso de compostaje? Claro, la estrategia es precisamente los microorganismos, porque ¿dónde está el ahorro de tiempo y dinero en esta fase? Si nosotros esta fase inicial, que es esta fase mesófila, la cortamos con microorganismos eficientes que van a degradar rápidamente esta matriz orgánica, ganamos tiempo. O sea, el truco sería en activar lo más pronto posible. Mientras más pequeña es esta fase, mejores resultados vamos a tener. Listo. Ahí te hago una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo, digamos, actual del proceso que están? Ya, nosotros evidenciamos ya una subida de temperatura a los 10 días más o menos de iniciado el proceso, ya evidente, ¿no? Un cambio que ya superó, llega a los 40 grados. Ya, el proceso aquí, sobre todo la fase termófila, la más alta, debe durar unos 15 días mínimo para garantizar la sanitización, es decir, eliminación de patógenos. Ok. Acá hay otro comentario que hace también Miguel Casallas, pues, con respecto a la pregunta anterior. Dice, esto pensando, el proceso de aceleración del proceso de compostaje, esto pensando que en un tiempo prolongado probablemente implicaría una instalación de compostaje de mayor área. Sí, sí. Bueno, a nivel industrial, el tiempo es oro. Mientras más tiempo, más energía y más costos voy a tener, sea de la persona que va a mover el compost de manera manual o mecánica. Entonces, mientras más tiempo, siempre va a ser más costoso el proceso. Como son los microorganismos los que dirigen este proceso, el éxito está en tener un consorcio microbiano útil. Nosotros, por ejemplo, no aconsejamos inocular un tipo de microorganismo, sino muchos que van a trabajar en conjunto con un equipo, como un equipo, ¿no? El trabajo solitario, pues muchas veces cogen un hongo, por ejemplo, que es degradador y lo evalúan, pero es mejor el consorcio microbiano. Bacterias, levaduras, etcétera. Hablando de consorcios microbianos, María Cristina, ¿cómo se comporta digamos, el consorcio microbiano proveniente de plantas de tratamiento de aguas residuales? Bueno, ahí tenemos otros problemas por la presencia de patógenos. También hay presencia de muchos metales pesados. Obviamente también hay microorganismos que se podrían utilizar, pero el secreto está en realmente la fase de sanitización para ese tipo de residuos. O sea, el aumento de temperatura es vital. Al inicio, cuando nosotros visitamos la biofábrica que instalaron ahí los caficultores, decían para que no suba mucho la temperatura, no hicieron una pila, sino que extendieron todo el residuo de una manera plana, entonces no van a lograr este proceso. Inclusive, por ejemplo, ellos tienen mucho problema de la broca, que es este insecto que ataca el fruto del café. ¿Y qué pasa? Que los granos o los frutos que están con broca son desechados por los agricultores porque obviamente no tienen un valor en el mercado, perjudican el cultivo y eso se mezcla con los otros residuos. Entonces, si yo pongo al ambiente, lo que va a hacer es este insecto va a salir y va a infectar un nuevo fruto. Entonces, no cierran el círculo. Lo ideal sería inactivar huevos, inactivar semillas de plantas infestantes, inactivar patógenos. Por eso es importante esta fase en el proceso. Muchas gracias, María Cristina. Acá tenemos una pregunta de Jorge Luis Enríquez. Dice, ¿de qué manera se asegura que se obtuvieron los microorganismos deseados? Ya, esto como yo les comentaba, son pruebas moleculares.
funcionan muy bien a nivel de cepa específicos, o sea, hay que crear los marcadores para la cepa que yo voy a inocular. Entonces, de esta manera, tomando pruebas ambientales, haciendo una extracción de ADN ambiental, yo puedo monitorear y ver la presencia del microorganismo en el compost. Ahora hay una limitante con esta técnica, que bajo cierta cantidad, las técnicas moleculares, debido a la presencia de sustancias húmicas, se ven inhibidas y nos pueden dar un error. Es decir, puedo decir no existe la presencia de ese microorganismo, pero está presente. Para nosotros poder monitorear mejor, combinamos tanto técnicas moleculares como técnicas de microbiología. Inducimos a las cepas microbianas a que tengan una resistencia, por ejemplo, a 2 tipos de antibióticos en particular. Eso es también un proceso que se le hace en el laboratorio. Y de esa manera yo creo un medio de cultivo específico que contenga estos antibióticos, y pues las colonias que yo voy a encontrar en una caja Petri cuando yo evidencio el crecimiento van a ser colonias que posiblemente son del microorganismo que yo estoy buscando. Y ahí pues hago un análisis molecular de esas colonias utilizando un primer específico y puedo verificar que realmente se trata del microorganismo que yo estoy utilizando. Es un proceso que suena complejo, pero en realidad ya en rutina en laboratorio no lo es. ¿Cuánto se puede demorar, María Cristina? O sea, todo el proceso que describes. En realizar desde los marcadores hasta el final, bueno, a mí me tomó 5 años durante el doctorado, pero digamos es posible ya con mayor práctica y conocimiento, pues sí se lo puede hacer en menor tiempo. Vale, acá tenemos otra pregunta de Rueda, Marco Alexander Rueda, dice, si en el momento de peletizar, o sea, peletizar el compost utiliza vapor de agua, ¿esa temperatura afecta a los microorganismos? Sí. Y otra sería... Sí, bueno, ya les cuento un poco. Bueno, sí, ese proceso de peletización nos ha costado, digamos, muchas preocupaciones. Hicimos un sistema, bueno, este es un sistema patentado que está en proceso de patente ya en Italia, pues que utiliza una presión en frío y hemos tenido buenos resultados, pero tampoco puede ser tan frío. Pero sí, si es que se usa la peletización normal, sí disminuye gran parte la carga microbiana, inclusive de los microorganismos termófilos, porque a veces esos procesos son mucho más elevados y sí, es verdad. Sí, o sea, ha sido un motivo de mucha investigación. Dice en la misma pregunta Marco Alexander, dice, otra sería si se utiliza algún tipo de aditivo para que este quede compacto, o sea, si se puede utilizar algún tipo de aditivo. Bueno, ahí también juega un rol muy importante la presencia de microorganismos como los hongos que tienen hifas, pseudomonas que producen ciertas sustancias que un poco hacen más compacto al compost. Hemos tenido buenos resultados, pero sí se ha intentado con diferentes compuestos, inclusive extractos de algas que facilitan ese proceso. Pero también hay que evaluar costos, ¿no? ¿Qué me conviene más? A veces no hay la suficiente tecnología como para realmente que esto sea aplicable. Funciona así en mi laboratorio, pero ya es un poco diferente cuando lo quiero aplicar en gran escala. Okay. Listo, o sea que en este momento la peletización se hace a una temperatura baja. En frío, sí. Es un proceso un poco complejo, pero bueno. Ya se encontró la manera. Bueno, tenemos otra pregunta de Karine Michel. Dice, ¿el compostaje asistido por microorganismos podría ser utilizado en suelos desgastados para intentar recuperarlos?
Sí, de hecho el compost es una de las estrategias más importantes en la biorremediación de suelos, porque ahí estás introduciendo tanto materia orgánica como microorganismos que tengan, por ejemplo, la capacidad de degradar residuos de hidrocarburos. Entonces, todo depende de la aplicación para la que tú quieras utilizar este proceso. De hecho, nosotros en Italia empezamos a hacer una asesoría específica para ver qué usos daban los clientes al compost y ver cómo o qué microorganismos de todo la colección que teníamos en ese momento podíamos utilizar para hacer un producto altamente valorado en ese sentido. Tenemos otra pregunta de Evelyn Valeria. Dice, ¿la aplicación de agroquímicos en el cultivo de café podría afectar la acción de los microorganismos en el compostaje de los residuos? Sí, yo siempre, bueno, en mis clases y a los estudiantes les pongo un ejemplo muy sencillo. Un controlador biológico es un enemigo natural de otro organismo al que yo quiero controlar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ratones y me compro un gato, el gato pues es mi controlador biológico. Pero ¿qué pasa si yo le doy un raticida a estos ratones? Los ratones van a morir y posiblemente también el gato, si se come un ratón que ha comido veneno. Entonces, más o menos eso es lo que sucede en la naturaleza también, ¿no? Con estos microorganismos. Ahí aprovecho y hago una pregunta. Con la comunidad que trabajaron, ¿qué tipo de producción hacen? O sea, ¿hacen una producción basada en agroquímicos o ya están cambiando a...? Bueno, han cambiado idea y están haciendo un gran esfuerzo por la certificación orgánica, porque este café orgánico en el mercado internacional es muchísimo más valorado que de un proceso tradicional. Hay mucha conciencia ya en ellos, pero también cuando no logran hacerlo, ponen químicos, pero no lo dicen. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos unas muestras de esos suelos, la carga microbiana era bajísima. Entonces nos dimos cuenta que estaban haciendo algo que no era lo que estaban declarando. Claro. Entonces, claro, en la desesperación, porque son personas que viven de ese ingreso. Y es por eso muy importante que las universidades den una asesoría o estén pendientes de este tipo de agricultor, que muchas veces es olvidado, mal pagado, pero son muy importantes y ahorita lo vemos, son los que nos están dando de comer. Ok, alguien me levantó la mano, ¿cierto? No alcancé a mirar, pero ya puedes abrir tu micrófono. Bueno, no parece que... Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Quién tiene más preguntas? Parece que no. Bueno, yo quiero cerrar con una pregunta en el sentido económico, o sea, digamos, ¿cuál es la proyección económica? O sea, ya mirándolo no en términos ambientales, sino en términos económicos, de la introducción de este tipo de compostaje. Ya, bueno, cuando nosotros ya vamos a pasar, digamos, ya una producción, lógicamente ya ingresa otro tipo de biotecnología industrial para nosotros poder producir estos microorganismos, pues, en grandes cantidades. Sí. En el caso de la proyección económica, yo te cuento esta historia que tuvimos, esta experiencia en Italia. Cuando yo ya terminé mi doctorado, pues quedó mucho de este compost producido, que era parte de los estudios que yo realicé. Y como todo estudiante de doctorado, yo estaba ya harta, ¿no? Así del tema y bueno, el estrés
etcétera. Justo ese día que yo fui ya a despedirme de mis compañeros porque me desvinculaba ya, mi director de tesis me dijo, bueno, que había una persona interesada en que yo le explique de qué se trata este proceso. Bueno, ya me comprometió, yo realicé una explicación, le hice ver, y era precisamente este productor de manzana del Valle de Valdaosta, que es la región que más manzana produce en el norte de Italia. Y me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Nada, capítulo cerrado, no quiero saber, ¿no? Y bueno, la historia concluye en que él me dice, bueno, regálame, porque yo quisiera probar, me parece interesante, quisiera probar en mis manzanas. Yo le regalé y dijo, qué bien, porque me deja limpio el espacio. Tú te encargas del transporte, yo ahí está. Entonces, después de aproximadamente 8 meses, me contactó y me dijo, nos fue súper bien, me contó que logró reducir los tratamientos, que las demás personas estaban interesadas en comprar también, y yo le podía vender. Yo no tenía ni dónde hacer, o sea, ningún recurso, tal cual. En ese proceso se abrió una iniciativa en Italia que se llamaba PhD Plus, que era precisamente para incentivar a los neodoctorados a emprender. Y participamos, yo le dije a mi tutor, somos un grupo de socios, y empezamos a hacer. Entonces, lo que nosotros hicimos era producir en el laboratorio utilizando residuos también agrícolas, no utilizábamos químicos especializados, estos microorganismos se reproducían muy, muy rápidamente y en tanques llevábamos al lugar y uno de nosotros se encargaba de seguir el proceso en el lugar. Entonces no nos movíamos, lo cual, digamos, no teníamos que traer, porque mi preocupación era dónde voy a hacer, necesito extensiones, instalaciones grandes, pero nosotros íbamos a hacerlo directamente en las empresas. Y económicamente fue muy rentable, eso sí, muy, muy, muy rentable, porque ya cuando vas a grandes productores, la paga es muy buena, ¿no? Entonces sí tenemos aspiraciones económicas, en algún momento estamos muy atrasados todavía para llegar a eso aquí en este momento, pero la investigación sigue, ¿no? Y pues la idea es esa. Claro, no, María Cristina, creo que esa experiencia en todo su contexto ha sido, o sea, es una experiencia súper chévere en la que como la investigación, digamos, no se queda en un anaquel, ¿sí? Sino que impacta la vida de muchos agricultores e impacta también la vida de aquellos que hacemos investigación. Entonces, yo valoro muchísimo eso y te felicito. Muchísimas gracias y pues está abierta esta investigación para estudiantes de Colombia, para docentes que nos quieran dar una mano. A mí me tocó aprender muchísimo del café, de hecho no conocía ni el cultivo ni nada. Pero bueno, yo creo que la experiencia de Colombia es genial, les admiramos mucho también por eso. Sí, interesante hacer ese intercambio de toda esa experiencia que tú tienes, sobre todo porque como lo dice Dianita, o sea, tú ya tienes unos resultados concretos, hay unos productos que tú ya tienes y que sería muy interesante ponerte en contacto. Por ejemplo, este fin de semana nosotros estamos organizando a través de la red RI3, que es una red internacional de ingeniería industrial y afines, vamos a hacer precisamente una conferencia el día sábado. Y en esa conferencia, que está organizada por 2 universidades latinoamericanas, no sé si tú haces parte de la red profe ya, son 12 universidades latinoamericanas, son 8 ponentes, ya van 1.500 inscritos al ciclo de conferencias el sábado en la tarde. Y en ese espacio precisamente va a estar el gerente de Cenicafé, que es una de las centros de desarrollo de investigación en el tema de café en el suroccidente colombiano. Sería interesante de pronto que pudieras hacer ese contacto, porque sería un ejercicio de transformación. Y obviamente aquí está mi profe Diana. Mi profe Diana está aquí porque ella es la experta en todo este tema ambiental. Yo soy ingeniero de sistemas, yo aquí hago
Hago simplemente el de mediador, sí. La participación Hago de de mediador. cada persona es clave, inclusive de los chicos hemos aprendido muchísimo de los estudiantes porque es un trabajo realmente interesante y que requiere mucho, ¿no? De la observación y ya pues como docentes a veces estamos un poco alejados de del laboratorio que digo extraño muchísimo. Sí. Los chicos están ahí, entonces ellos aportan con esa parte también. Sí, entonces espectacular lo que estás haciendo y ojalá que a partir de este ejercicio, como lo decía Dianita, este proceso que la universidad viene desarrollando es un espacio en el cual cada año buscamos un país y buscamos que nuestros estudiantes conozcan la cultura, la ciencia, el deporte de ese país, que se compenetren. Para eso es el Global Festival. Este año nosotros escogimos Ecuador por una razón fundamental y es que tenemos unas relaciones muy buenas con Ecuador, unas relaciones muy buenas con la gente de la UTN. Ha sido espectacular el recibimiento. El año pasado estuvimos en misión académica una semana en Ecuador con resultados espectaculares y fue muy chévere. Este año estábamos organizando ya varias cosas, estábamos organizando un congreso de ingeniería de sistemas ahorita en octubre, pero ayer hablábamos con el profe García, que es el con el que estábamos trabajando allá el tema del congreso, pues eso estamos viendo cómo lo adaptamos, porque ahorita con el tema del COVID todos estamos aprendiendo cosas nuevas, entonces vamos a mirar cómo lo adaptamos, pero hace parte de todo ese proceso y qué chévere que hoy usted nos está acompañando en este espacio. La Universidad Cooperativa es una universidad con 18 sedes a nivel nacional, 50.000 estudiantes. Este evento es organizado por la zona de aprendizaje del suroccidente colombiano. Hoy están aquí las compañeras de internacionalización de la sede Pasto, Cali y Popayán. A través de estos espacios buscamos que expertas, como en el caso tuyo, que llevas muchísimo tiempo trabajando en el tema de investigación y que tiene estos resultados tan importantes, nos puedas contar un poquito de todo eso que tú sabes. Y yo sé que aquí casi las 70 personas que se conectaron a la conferencia hoy se llevan una muy bonita experiencia y sobre todo un conocimiento muy grande de todo lo que estás haciendo. De parte de la Facultad de Ingeniería, pues agradecerte y ojalá que por acá puedas estar pronto. Muchísimas gracias. Sí, pues nos encantaría también que exista un intercambio entre nuestros estudiantes, entre nuestros docentes. Encantada de participar con ustedes, muy agradecida, una experiencia muy bonita también para mí, seguro para muchos de los chicos y los colegas que veo que se han unido a este encuentro. Les felicito. Excelente iniciativa y pues un abrazo grande desde el Ecuador, desde la carrera de biotecnología y la UTN. Muchísimas gracias, María Cristina. Esperamos seguir compartiendo estos espacios contigo y con ustedes. Vale, entonces... bueno, por acá hay una pregunta. Valeria me dice que dónde puede inscribirse al evento, la conferencia del sábado. Los interesados les voy a colocar mi correo al evento del sábado. Mi correo es victor.mosquera@ucc.edu.co. Escríbanme a mi correo, ahí se los acabé de escribir, victor.mosquera@ucc.edu.co. Yo les envío la invitación para que se inscriban al evento y puedan participar. El evento es totalmente libre, es certificable, vamos a certificar todas las personas que asistan y es certificado por 6 universidades latinoamericanas. Entonces, es un ejercicio que el COVID fue lo único que nos hizo entender a los académicos que toca compartir. Créanme que esto no de la distancia y estamos aquí. Exacto, qué chévere. Estoy segura que mis estudiantes, que les veo algunos aquí presentes, pues se van a inscribir. Sí, sí, es un evento, es un experimento, llamémoslo un experimento donde estamos conociéndonos y estamos tratando de hacer algo diferente a lo que se viene haciendo. Y a raíz de eso, pues terminamos trabajando en una red internacional. Entonces, nada, invitarlos y esperar que el sábado nos veremos también en ese espacio. Claro que sí, un gusto, pues, y ya nos contactamos para ver si organizamos también después de esto algún encuentro. Exacto. Señora. Sí, señora. Bienvenido siempre. Listo. Gracias a todos, a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros, a nuestros estudiantes, los estudiantes de la profe y todas las personas que atendieron este llamado, casi 70 personas en este espacio hoy. Profe, muchas gracias, Dianita, por
colaborando en todo este espacio. Yo sé que Ingrid nos está escuchando, ya por acá me está ya jalando las orejas. Ingrid es la encargada de todo el tema de internacionalización aquí en la sede de Cali. Darte las gracias, mi profe, y a todos muchísimas gracias. Listo. Gracias a todos, gracias, claro que sí, muy buena conferencia y qué buen espacio. Y qué bueno que de este espacio van a salir otros trabajos muy interesantes en beneficio de nuestras comunidades. Muchas gracias y un abrazo para todos. Yes. Chao. Chao, gracias. 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 Chao.